historia hasta lo que se conoce el día de hoy, porque no sabemos el día de mañana, puede aparecer algo más. Esto además es interesante porque mucho de lo nuevo descubierto termina contradiciendo lo anterior o termina confrontando con lo anterior, y es lo que vamos a debatir aquí, ¿no? ¿Cómo se construye la verdad? Un punto muy importante es entender que esta zona, esta región del país, era frontera, era una frontera y eran, pues yo diría, cerca de 60 o hasta más kilómetros de tierra de nadie, si lo viéramos como en línea, ¿no? Es decir, estaba por una parte el Imperio Mexica, por otra parte estaba el Imperio Tarasco, y se estaban peleando este pedacito de tierra entre los dos desde mucho antes, inclusive de la llegada de los españoles. ¿Por qué se peleaban estas tierras? Bueno, primero porque era donde hacían frontera, entonces los dos imperios pues querían extender sus alcances. El segundo punto, porque eran tierras muy ricas. Y el tercer punto, y que a la fecha sigue siendo importantísimo, porque era el paso del comercio. Todo comercio entre el sur y el norte de lo que es hoy la República Mexicana tenía que pasar por aquí. Entonces, desde ese entonces ya estaban peleándose las tierras. Por una parte hay la teoría de que esta era la zona medio despoblada, donde había algunos pueblos nómadas que andaban por aquí. Esa teoría también se ha visto refutada, parece que sí era una zona poblada, densamente poblada, organizada, ¿sí? Y todo esto es el entorno donde de repente ya llegan las primeras expediciones españolas pues a conquistar, ¿no? O a hacerse de estas tierras. Entonces ya son tres los que se le están peleando, ¿no? Y es, bueno, claro que el Imperio Mexica ya está cerca de caer, el Imperio Tarasco pues sigue más o menos sosteniéndose, y de ahí surge toda esta narración donde pues le voy a pedir a mi compañero Esteban primeramente si nos pudieras platicar un poco de la versión tradicional, qué es lo que dice, qué es lo que se ha narrado con respecto a la batalla de Sangre Mal. Claro que sí, Alonso, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y pues sí, pero para esto, bueno, siempre nos han comentado desde pequeños, sobre todo si somos queretanos, la historia de cómo se fundó la ciudad. Pero ya leyendo a los escritores del siglo XVIII, y en especial me voy a referir a Fray Isidro Félix de Espinosa, tiene una versión un poquito diferente. En general, pues casi todos los que escriben acerca de esto sí nos tienen pequeños puntos de discrepancia. Pero me llamó mucho la atención de Félix de Espinosa. Primero porque él nos menciona de que Conín pues ya estaba evangelizado en Jilotepec, ya estaba bautizado y casado por la iglesia. Y en ese celo de su nueva religión, de su nueva fe, quiere evangelizar a grupos de otomís. Él era otomí, había nacido en Opala, pertenecía a esta etnia, pero radicaba en Jilotepec. Decide llamar a sus hermanos, a algunos amigos, y crear un pequeño ejército para venir a esos lugares donde él y pues, muchos otros poztecas, comerciantes indígenas, pues ya habían estado realizando sus negocios, y sabían que aquí en esta región había una comunidad importante de otomís que no conocían la palabra de Dios. Entonces, en ese afán de evangelizar, convence a sus compañeros, hermanos, familiares, y vienen hacia Querétaro. La ruta que toman primero, bueno, recordemos así rápidamente que en esta región del país había tres ciudades importantes, o tres poblaciones importantes, más que ciudades. Iztaquelchichimeca, que es lo que ahora es San Juan del Río, Ampapátaro, o Cincoque, y Tlaxco. Bueno, estos tres lugares eran importantes y los tres tributaban a Jilotepec. Lo primero que hace Conín o Coni, que también así se le conoce, es ir a lo que ahora conocemos como San Juan del Río. Y llegan y
sin ningún problema, simplemente conversando, platicando, convencen a los habitantes de esta región de aceptar el yugo español y la fe católica. Y esto se da un 24 de junio de 1531. De ahí que San Juan del Río, su santo patrono es San Juan Bautista, y pues se celebra el 24 de junio. En este lugar está aproximadamente él un mes, poquito menos, y envía un par de embajadas con algunos días de diferencia, semanas de diferencia, a esta región, para que platiquen con los otomís que ya la habitan, que platiquen con los chichimecas, que habitan también esta región. No especifican realmente qué grupo pertenecía, pero imaginamos que eran panes, era una etnia muy tranquila, no tan aguerrida como otros. Y bueno, de entrada como que no les convence la idea de aceptar a un nuevo soberano, aunque ellos ya saben que la Gran Tenochtitlán, ese gran imperio al que ellos servían, ya ha caído años atrás, pero pues no les agrada mucho esto. Con la segunda embajada llegan a un acuerdo, se supone que van a tener esa lucha de la que siempre nos han hablado, sin armas, va a ser a golpes, a mordiscos, a patadas, en un lugar determinado. Llegando a este acuerdo, pues entonces Coni o Conín, con su gente, empieza el avance hacia Tlaxco. Casi para llegar a Tlaxco, en las afueritas de esta población, de pronto, estamos hablando ya del 24 de julio de 1531, de pronto, de un cerro, ellos lo identifican como el Cerro Blanco, baja un grupo de chichimecas. Y viene con ellos un jefe muy aguerrido, inclusive lanzando flechas. De momento, pues los otomíes que vienen con Coni, pues se preparan a la defensa, piensan que los engañaron, que realmente sí va a tener que librarse una gran batalla, pero bueno, todo fue un alarde, mucho gritar, lanzar flechas al aire, y al final de todo esto, bueno, como que fue recibiendo que este capitán, por llamarlo de alguna manera, chichimeca, recibe al grupo de... Ha de haber sido Don Lobo o Don Coyote, ¿no? Puede ser alguno de ellos. Se hablan ahí. Sí, en este caso no menciona el nombre, Don Lobo, Don Coyote, los menciona Nicolás de San Luis Montañez en su relación. Y bueno, pero sí, pudo haber sido alguno de ellos, porque nada más mencionan a uno muy aguerrido. Y bueno, se dan abrazos, todo esto, y se da una gran fiesta de recibimiento después de este pequeño, pues digamos, broma o pequeño susto que le dan a los pocos españoles que venían, y básicamente el grupo de Conín, los otomís, de Ilotepec, de Tula, y bueno, pues pasan a comer. Ya este cacique ya les había preparado un montón de viandas, de pulque, y bueno, pues se ponen a comer, a beber. Todo esto ocurre un 24 de julio de 1531. Isidro Félix de Espinosa no menciona exactamente el lugar, nada más menciona el Cerro Blanco y dice que en su loma hicieron este convite. Porque al día siguiente, ya habían acordado, se tenían que medir a golpes. Por ahí, bueno, también siempre nos han dicho que a la entrada de la cañada hay un monumento, Pan de Dulce, que es el lugar donde, según la tradición, o alguna otra tradición, nos dice que ahí fue este gran convite que se dio entre los otomís que venían de Xilotepec, ya evangelizados, contra principalmente chichimecas y algún que otro otomí que no quería dejar sus creencias y que se resistía al yugo español porque ellos ya habían visto lo que había sucedido ante la caída de la Gran Tenochtitlán. Dato curioso que menciona este señor Espinosa es de que muchos de estos otomís que habitaban Querétaro
habían estado con las fuerzas de Xicotenca, ese gran general tlaxcalteca, para hacerle frente a los españoles antes de tomar el bando de la corona española. Entonces ya sabían cómo se las gastaban los españoles, ya sabían más o menos de qué se trataba, por eso había gente descontenta. Bueno, al día siguiente, después de ese conflicto y demás, muy temprano, 4 de la mañana, se levantan los... Antes quisiera hacer una reflexión sobre esa comida, cena pachanga, que se da, bueno, en lo que actualmente es la Cañada, donde está el monumento del pan. Se habla un poco de las viandas, se dice que hubo pavo, tortillas, gallinas, pulque, vino español, mucha alegría, fiesta, y probablemente ya cuando salen al día siguiente muy temprano, incluso bueno también nombran el lugar como Cerrito Colorado, no recuerdo en dónde lo leí, o sea, Cerro Blanco, Cerrito Colorado, no Cerrito Colorado el que conocemos que está ahí por satélite, no ese tiene el nombre recientemente así, pero sí, así viene en uno de los escritos como Cerrito Colorado. Entonces yo me imagino que ya cuando van al 25 de julio muy temprano, 4:30 de la mañana, pues van un poco crudos, quizás porque la pachanga estuvo buena. Ya, adelante. Sí, el Cerrito Colorado lo menciona de nuevo en la relación de méritos de Nicolás de San Luis Montañez. Digo, aquí es interesante ver Félix Espinosa toma como referencia a Carlos de Sigüenza y Góngora, que a su vez se supone tomó referencia, aunque no lo mencioné, pero se cree, de Torquemada. Entonces, bueno, digo, es parte de la historia de la leyenda, donde se mezcla parte de la realidad y parte de lo que pues se cree haber visto o no haber visto, o se inventa, ¿verdad? Bueno, pues les digo, a las 4 de la mañana se levantan las personas que vienen con Conín y llegan a lo que ahora conocemos como el Cerro del Sangremal, donde pues a la salida del sol, a las primeras luces del sol, pues comienza la batalla, con alarmas de los dos lados, unos disparando salvas de sus armas. Recordemos que la pelea era nada más a golpes, a puñetazos, mordidas, patadas, codazos, lo que se fuera. No se podía agredir con algún tipo de arma, ni con piedras siquiera. Entonces comienza una batalla bastante fuerte. Lo increíble es que aquí muchos de los cronistas franciscanos que escriben sobre esto en el siglo XVIII hablan de que Conín traía 25,000 hombres y que aquí había 25,000 chichimecas, algunos tarascos, unos cuantos otomís en ese ejército. Entonces imagínense, 50,000 almas peleándose a golpe, a puño cerrado, ahí en el Cerro Rojo, bueno, lo que ahora conocemos como la Cruz, el barrio de la Cruz. Yo siento que esta afirmación de tantos hombres peleando es bastante exagerada. Yo creo que pues ha de haber entre 5 y 10,000 hombres, que de por sí ya son muchos. Bueno, es una pelea bastante fuerte. En un momento dado, los que se supone que tienen que aceptar el vasallaje de la corona española, pues empiezan a ganar la batalla, tienen más fuerza, y nos cuenta Félix Espinosa que aproximadamente cada hora hacían alarde de los dos lados, pero principalmente los chichimecas y gracias, y dice que formaban en la loma de Sangremal, formaba una especie de cruz, pero con dos filas, una enfrente del otro, y los arqueros eran tan diestros en el uso de su arco y de su flecha, que lanzaban flechas al aire mientras gritaban y bailaban, hacían su famoso mitote, y las flechas no herían a nadie, caían en medio de las dos filas que formaban esa cruz. Y no es porque ellos creyeran en la cruz católica o en la cruz cristiana, perdón, sino más bien ellos se referían a los 4 rumbos que también ellos señalaban como una cruz. Los 4 rumbos, los 4 puntos cardinales, y en el centro, donde estaba Ometeor, o el dios viejo, o el dios del fuego, era pues el dador de vida. Entonces, pues era algo impresionante. Y por el otro lado, bueno, los españoles con algunos cabos, bueno, no tanto los españoles, sino la gente que venía acompañando
a Conín, algunos españoles ciertamente, pero la mayoría los digo Cotoní, pues hacían alarde también acá con sus armas, y aparte las ya los habían podido comprar a los españoles. Entonces levantaron una polvadera de aquellas, y algunos pues a caballo hacen algunas suertes a la... es tanto el fragor de esta batalla que de pronto el cielo se oscurece. Se pone una luz muy mortecina que nos cuenta este fraile que pues se acongojaban los corazones. Y de pronto pues el milagro. Se ve una cruz lumínica entre blanco y rojo en el cielo. Lo que al momento pues poco a poco empieza a parar la pelea y se ven y se notan algunas estrellas. Y el otro milagro, aparece el Señor Santiago. Con esto los indígenas que vivían en esta zona ven este evento sobrenatural y deciden parar la pelea y aceptar ya el vasallaje de la corona española. Exactamente, entonces esa es la versión tradicional que tiene inclusive el componente sobrenatural y todas estas situaciones, y está narrado principalmente por los frailes, ¿no? Son los principales narradores de esta historia. Muchas de lo que dicen ya no eran protagonistas de personas que lo presenciaron, pues ya fue bastante, unos 200 años después, exactamente, 200 años después, hicieron años. La narración, le agregaron, le quitaron, y los historiadores han ido descubriendo nuevos hechos que nos dan a pensar realmente qué era lo que se estaba peleando en la zona. Raúl, no sé si quieras platicarnos un poquito de eso. Sí, yo nada más quisiera hacer un apunte de lo que acaba de decir Esteban. Esta historia muy bonita, porque si juntamos las descripciones que han hecho los frailes, Félix Díez, Francisco Javier de Santa Gertrudis, Beaumont, finalmente Fray Isidro Félix de Espinosa, pues integran una combinación entre elementos sobrenaturales, pero ojo, también aparecen sitios exactos, lugares, nombres con apellido, situaciones creíbles que pueden ser que se usaban en la época, o sea, hay una especie de revoltura. Estos frailes, en el momento que están conformando, digamos, la leyenda o la historia de la fundación, tienen como primer objetivo, obviamente, la religión católica, o sea, catequizar, pero no se olvidan totalmente de la historia. Entonces yo, por eso, si pienso, quitando un poco a un lado los elementos sobrenaturales, queda mucha materia de estudio en estos escritos que se pueden aprovechar y que quizás algunos están alimentados, como lo hizo Fray Isidro Félix de Espinosa, de un documento que se llama La Relación Geográfica, que se escribe en 1582, y aunque le escondieron unas partes, que ya hemos platicado alguna vez, parece que Isidro Félix de Espinosa inserta ciertos datos ya un poco más duros a lo que es esta conformación de media leyenda con tonos de realidad, y que luego vamos a ver que al momento que se van encontrando más y más documentos, pues no resultó tan fábula de lo que se pensaba. Entonces, bueno, esa es mi primera pregunta. Es una buena anotación. Además, la pregunta queda si la batalla fue batalla, o de veras fue pactada y nada más se dieron a puñetazos, suponiendo, pues, partiendo de la base que existiera una batalla. ¿Qué podrían comentar de eso, Esteban o Raúl? ¿Fue una batalla real armada o fue pactada o cómo? ¿Qué es lo que pudiera darle mayor credibilidad a la historia? Sí, bueno, como bien mencionó Raúl hace un momento, creemos, al menos esa es mi postura, de que toda leyenda, todo mito, tiene algo de real. Y siempre lo he dicho, bueno, podríamos dividir al público en dos partes. Una serán los románticos, entre ellas me incluyo yo,
que nos gusta mucho la leyenda, pero también están los que son más científicos, que se basan en los datos duros. Si hablamos un poquito de las otras relaciones, bueno, así rápidamente un bosquejo de qué fue lo que se siguió. 1569, el mismo Conde hace su relación de méritos, ya sabe que le falta poco tiempo para morir, es un hombre grande, entonces escribe algo, él muere 2 años después. Luego viene la relación geográfica de 1582, de Ramos de Cárdenas, pero ya en ese tiempo pues estaba aquí como cacique principal y gobernador don Diego de Tapia, ya muy importante. Él creó, por ejemplo, el convento de Santa Clara para una de sus hijas. Entonces, bueno, pues era alguien importante. Entonces imagino que Ramos de Cárdenas pues le tuvo que irse de ese lado. No menciona a otros personajes, pero cosa interesante, tampoco menciona esta batalla y la aparición. Después de esta relación, bueno, viene Carlos Sigüenza y Góngora, 1680 aproximadamente, que puede escribir, como mencioné al principio, en base a lo que Torquemada había escrito. 1703 viene el padre Díez, hay un sacerdote, es un civil, Martín del Toro, que también tiene una relación, tiene un pleito por unas propiedades. Entonces, en 1717, Santa Gertrudis, en 1722, lo que se acabo de contar de Félix Espinosa, 1746, y finalmente Dumont, 1770 aproximadamente. Entonces, como vemos, pues está un poquito nutrido y cada uno le va agregando de su cosecha o le va quitando según su conveniencia. Los primeros, hasta la relación geográfica, realmente el héroe ahí es Conín, pero después ya con 10 y con los que siguen se van del lado de Nicolás de San Luis Montañés, gracias a que algunos de sus descendientes, supongo que fueron sus nietos principalmente, como querían seguir viviendo de todos esos privilegios que les daba la corona española a los conquistadores, pues crean también su relación de méritos, Nicolás de San Luis Montañés, y bueno, ya se imaginan, ¿no? Entonces, pues sí, es interesante esto que mencionas, Alonso. Realmente, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, es que aquí vamos a empezar ya a escarbar sobre otros personajes que aparecen en la escena, y un tema muy importante que ahorita Esteban ya fue esbozando, ¿no? Cada quien escribe también en base a su agenda o a lo que le llamamos sus intereses personales, y es a lo que vamos a empezar a entrar ahora. ¿Cuál era el interés de Conín? ¿Cuál era el interés de los españoles? ¿Cuál era el interés de cada uno de los caciques y de los jugadores de todo esto? Porque finalmente se estaban peleando, entre otras cosas, las tierras y los privilegios que ofrecía la corona española a través de sus representantes, ¿no? Entonces, Raúl, no sé si quieras, empezamos a platicar un poco de quién es Maximiliano de Angulo, por ejemplo. Sí, no es Maximiliano de Habsburgo, es Maximiliano de Angulo. Sí, es el personaje que viene un poco a distorsionar el sueño o lo que es la leyenda. Fue encontrado este nombre por el historiador Wilberto Jiménez Moreno allá por 1960 aproximadamente. Él encuentra unos documentos de Guadalajara cuando estaba tratando de hacer una historia de Guanajuato, y ahí encuentra que Nuño Beltrán de Guzmán es un personaje muy importante para que ustedes empiecen a entender esto. Es como el rival o el segundo que viene en busca de la fama después de Hernán Cortés. Hernán Cortés fue llamado a residencia después de los pocos años que estuvo a cargo de la Nueva España, y mandan una primera audiencia que es comandada por Nuño Beltrán de Guzmán, quien era un abusador que ustedes no tienen idea. Este personaje era terrible y robó como pocos. Todas las historias de sus fechorías llegaron finalmente a Felipe II, me parece que era el rey de España, que estaba ahí, el emperador español, y entonces manda un presidente de una segunda audiencia, que es Fuentes de Leal, y
pues cuando se entera Nuño de Guzmán que va a ser depuesto, decide emprender una conquista. Yo les estoy hablando ahorita que estamos en el año de 1529, aproximadamente, cuando inicia esta conquista. El producto de esta conquista va sobre los estados de Michoacán, básicamente Jalisco, unas partes de Guanajuato, y a todo este conjunto que se le conoce como la Nueva Galicia. Hagan de cuenta como un gemelito de la Nueva España. Por un tiempo se pretendió que la Nueva Galicia y la Nueva España pues no eran lo mismo, no se revolvían, o sea, cada una se cosía por su parte. De tal manera, cuando llega finalmente el segundo presidente de la segunda audiencia a gobernar, ya Nuño Beltrán de Guzmán ha iniciado su conquista, tiene grandes territorios en base a los estados que ya les expliqué, y bueno, finalmente él establece un nuevo reino que primeramente no se sabe qué tan independiente o dependiente es de la Nueva España, pero a final de cuentas, en lo que él está creciendo, obviamente Fuentes de Leal ya no lo puede tomar prisionero. Él acaba de expandir la colonización española y pues entonces ya se quedan como esperando a ver el resultado de qué es lo que ocurre. Para 1531 ya Nuño de Guzmán ha establecido un poco este nuevo reino de la Nueva Galicia y manda a uno de sus capitanes, que es precisamente Maximiliano de Angulo, aquí voy a hablar un poquito del ejército, eran 12 españoles de a caballo, según las crónicas y citas que encontré, 40 españoles de a pie, 300 guerreros tarascos y 200 tamenes o cargadores. Ellos iban, el objetivo era tomar un paso rumbo a Oxitipa, que es creo que Ciudad Valles, en San Luis Potosí, pero al ir pasando por el Lerma, por el río Lerma, que es bastante grande, decide seguir uno de sus afluentes, que es el río Laja, y finalmente se encuentra aquí con las estancias de Tlaxco de Querétaro. Aquí es donde empieza ya la historia. Un poquito la sí. Como para ponerlo en contexto, estamos hablando del mismo año en que se da precisamente la batalla que culmina con la fundación de Querétaro. Estamos hablando de esos años, ¿no? Sí, quiero dar unos apuntes a esto. Bueno, Nuño Beltrán de Guzmán, sale de la Ciudad de México un 21 de diciembre de 1529. Lo interesante es aquí que, bueno, toda esta región pertenecía en encomienda a Juan Jaramillo. Por ahí decían también a un par de personas que no aceptan, se van. Y bueno, se supone que Nuño de Guzmán, en esta corrida de la que nos habló Raúl, manda a Pérez de Bocanegra, Hernando Pérez de Bocanegra, a la ciudad de Acámbaro. Y esta se funda en 1526. Como verán, pues son 5 años antes de que se funde la ciudad de Querétaro. Pero lo increíble es que en 1526 todavía Nuño de Guzmán pues venía en camino a la Nueva España. Entonces ahí empieza, digo, la controversia de Nicolás de San Luis Montañés. Dice que Querétaro se fundó por él en 1522, un año después de que cayó la Gran Tenochtitlán. Y aquí empieza la confusión de todos estos datos. Bueno, cuando se forma la Nueva Galicia o está en ese proceso, Nuño de Guzmán nombra como encomendero de Acámbaro a Pérez de Bocanegra, que a su vez manda como adelantado a Maximiliano de Angulo, buscando ese lugar. Porque hay de saber que Nuño de Guzmán llegó con órdenes del rey Felipe II para ser gobernador del Pánuco, y estuvo allí aproximadamente un año. Y ahí pues, se pasó a la Ciudad de México, donde es electo presidente de la Real Audiencia, de la primera. Entonces, bueno, ya empezamos a tener algunas discrepancias en fechas, en lugares, horas, y bueno, es donde de pronto la leyenda se tambalea, pero feo, porque no coincide con las fechas históricas que están documentadas
en este evento. Bueno, aquí vale la pena, me voy a adelantar un poquito para nuevamente dar algo de contexto por lo que decíamos, ¿no? ¿Quién construye la historia? Todos estos personajes y las discrepancias en fechas y las discusiones, parte tienen que ver porque mucha de la documentación que más adelante van a comentar mis compañeros, que son los que realmente saben, mucha de la documentación es un litigio. Son los testigos, las posturas en un litigio donde justamente están peleando los personajes la legitimidad o ilegitimidad, pues desde Conín, ¿verdad? O sea, entre ellos están peleando, es un pleito legal lo que se dio, y de ahí es de donde se va escarbando la información y cada uno pone su postura, dice, no, es que yo llegué primero y ya tenía estas tierras, en fin, y es lo que mis compañeros ya van a narrar, pues obviamente ya con el detalle que debe ser. Sí, nada más quería tomar tantita agua porque se me secó un poco la garganta. Todavía sufro de aquella tos. Antes, un reconocimiento a las personas que han estado estudiando, y por eso toda esta bola de libros que tengo aquí los traigo, y creo que aprovecho para mencionar quienes fueron estudiando desde el siglo pasado, desde 1987, 88, un norteamericano, David Wright Carr, que básicamente se basa en la relación geográfica de Querétaro de 1582, hizo este libro, Querétaro en el siglo XVI. A David Wright lo tuvimos en el programa en 1999, cuando sus teorías ya se estaban cayendo. Y bueno, ahí mismo en el programa, entre Ricardo Moreno, colaborador que teníamos, y un servidor, le hicimos la vida pesada porque ya había salido una investigación de Juan Ricardo Jiménez, basado en las que había hecho Wilberto Jiménez Moreno, la rescata, se va a Guadalajara y trae el pleito, el primer pleito que se conoce de los límites entre la Nueva Galicia y la Nueva España. Básicamente todo se trata de eso. ¿A quién pertenece Querétaro? ¿A la Nueva Galicia o a la Nueva España? Y aquí viene parte de este pleito Wilberto Jiménez Moreno, pero antes se me pasó la leyenda. Esto fue en 1977, estábamos recién llegados, Betty, ¿te acuerdas? Ahí aparece bueno, aquí vienen varios de los escritos que estaban vigentes en aquel entonces, la relación de Nicolás de Savigny Montañés, la relación geográfica de 1582, los escritos de Fray Isidro Félix de Espinosa, en una diócesis de relaciones del gobierno del Estado. En aquel entonces creo que estaba Antonio Calzada Urquiza, y lo traigo aquí pegado con una liga porque ya se me deshojó. Bien, luego, después de Juan Ricardo, aparecen los primeros problemas en contra de Colin. Ya estamos hablando por el 2003. Esto fue José Antonio Cruz Rangel, encuentra dos cartas muy comprometedoras en contra de Conín o Fernando de Tapia. De este libro son dos cartas donde hay un pleito en contra de Fernando de Tapia, uno de parte de los chichimecas, el hijo de Olín, ya vamos a ver quién es Olín, y los caciques de Jilotepec, que lo acusaban de que no pagaba tributo. Aquí aparece. Finalmente, ahora nuestro hallazgo estrella, que nos dio carnita para narrar rápidamente, se nos va el tiempo, ¿verdad? No sé en cuánto tiempo tengamos. No te preocupes, de tiempo bastante. Sí, yo creo que nos aguantan. Si ustedes no se cansan, José Ignacio Urquiola Permizán fue a Sevilla, ¿te acuerdas, Esteban? Sí, España, y si quieres platica tantito ahí Sí, platicando con él ahora hace unos meses. Lo tuvimos en la radio, lo entrevistamos, tuve la fortuna de conocerlo en persona, nada más había leído su libro. Pues la pregunta, ¿cómo se descubrió esto en Sevilla? Porque han de saber que cada año van muchos queretanos, muchos investigadores también de México, a preguntar en los archivos, buscar los orígenes de varios puntos, entre ellos Querétaro, y nadie ha quedado con eso.
Y me comentaba él que pues sí, estaba frente al computador metiendo los datos y lógico pues pone Fundación de Querétaro. Y sí le di un montón de referencias, libros y demás, cartas de relación. Pero pues esas ya las conocía todas aquí. Ya desde Querétaro lo conocí, pero viajar de San para acá, pues qué complicado, ¿no? Digo, mejor me quedo en Querétaro y no gasto tanto. Pero resulta que de pronto pues la inspiración dice, bueno, puse Santiago de Querétaro y si pongo Tlaxco, ¿qué sucede? Y puso Tlaxco y que van saliendo documentos que hablaban de litigios que se tuvieron que resolver en España porque la cosa estaba ruda y pues empieza a leer, investigar y dio sorpresa. Es un pleito que se da en 1536 y que termina 5 años después. Ciertamente, Colín en ese momento estaba pagando tributo a Hernando Pérez de Bocanegra, a Cámara, inclusive había hecho muchas cosas oficiales en la Cámara, tratando de alejarse por algún motivo de Quilotepec, que a su vez recordemos era tributario del gran imperio Tenochca, que bueno, en ese momento ya era la Ciudad de México. Y bueno, eso fue algo maravilloso para él, y gracias a él, y eso duró ya por el 2006 aproximadamente. 2004. Sí, porque hasta el 2008 se publica, y se publicó en el dato de Navidad, si mal no recuerdo. Esta es la primera publicación, creo 2005-2006, estaba Armando Rivera de alcalde en un librote, ya no lo hay, lo regalaron a todos los que fuimos a la presentación del libro, está pesadísimo. Aquí viene todo el pleito, son 6 pleitos, 3 promovidos por el cacique de Jilotepec y 3 por Hernán Pérez de Bocanegra. Uno atacaba, el otro se defendía y así se llevaron 3 cuestionarios que aquí vienen y de analizar lo que dicen los testigos precisamente en 1536, tan solo 5 años después de esta batalla, que ya como hemos esbozado, le hemos dado detalles, sí hubo batalla, ¿sí? Y fue en 1531 y fue en Sangremal. Entonces, el primer libro de Urquiola, que luego ya lo puso en una versión un poco más estándar, más normal, que es este, ¿sí? También hubo otras personas como Lourdes Somoano, que estudiaron y dieron sus teorías. Entonces todo esto apenas está arrancando y aquí estamos poniendo nuestro como granito de arena, tratando de decirles ahora sí cuál fue la acción que pasó realmente según estas crónicas en esa dichosa batalla de Sangremal. Sí, Raúl, precisamente ya que lo mencionas, ahora creo que vale la pena que narren esta versión de la batalla, ¿no? ¿Cómo es que se dio la batalla? ¿Quién llega? ¿Por qué llega? ¿Quién lo manda? Bien, antes, ahora sí, un reconocimiento a esos testigos de 1536. Aquí tengo una lista de aquellos que escribieron, algunos son tarascos, unos eran otomís, otros venían de Tlaxco, incluso había mexicas, entrevistaron mexicas, comparecieron españoles, unos se llamaba Mocuaque, que este es Jilotepec 3, Gabriel, Tile, Don Diego, Hernando Flores, que da mucha materia, y otro que se llama Uoli, que hablan, y todos exponen los detalles que a continuación voy a tratar de narrar. No me lo sé de memoria, más o menos. Ahí, si quieres secundar, vamos a empezar. Esta expedición que ya les había hablado, que venían unos 500 o 600 en total, al mando de Maximiliano de Angulo, llegan a Tlaxco. Lo primero que dicen entre los testimonios es que los habitantes estaban tranquilos, en calma, que los vieron llegar, que se asustaron mucho. Pues imagínense, llega de repente un ejército con tarascos y con españoles armados y de a caballo, y dicen, pues, ¿qué pasa? Hay que decir que había un mercado o tianguis en donde actualmente está el Cerro de la Cruz,
Tlaxco era una ciudad civilizada que daba tributo a Jilotepec, no, era una tierra de chichimecas. Ya por ahí Esteban habló de una triple alianza, San Juan del Río, Querétaro y Apapátaro. Entonces, esto estaba bien conformadito, había mucho mercado, muchas mercancías, y venían a ese mercado, ese tianguis que estaba en la loma de Sangremal, creemos, muy parecido a como era antes y como actualmente es muy famoso este mercado. Bueno, más o menos era igual. Ahí se vendían muchos petates de algodón. Llegan los españoles, se asustan la gente, pero dice en las crónicas que ellos se mantienen ecuánimes, tranquilos, seguimos trabajando, no nos espantamos, pero al momento de llegar Maximiliano de Angulo manda a comparecer a los caciques, y aquí aparecen nombres. El cacique Otomí, según estos testimonios, se llama Nanacatli, aunque ya testifica con un nombre curioso. A ver si les dice: Fernando Bocanegra. Ya saben que Conín era Fernando de Tapia, pero aquí era un Fernando Bocanegra, y en su nombre en náhuatl era Nanacatli o Nanacachi, que en náhuatl es ruido, igual que en otomí, Coni. Entonces casi la mayoría de los expertos creen que es Coni, y Olín, el cacique chichimeca. Había dos jefes, el jefe de los chichimecas y el jefe otomí. Ambos comparecen con Maximiliano de Angulo, que por supuesto les pide, lo reciben con comidas, se le dan establecimientos, obviamente, pide cargadores, pide comidas, suministros, y no sabemos cómo, pero tanto Olín como Conín, para que ustedes me entiendan, pues satisfacen las demandas del ejército de Maximiliano de Angulo, que muy a la manera de Nuño Beltrán de Guzmán, que era un hijo de, ¿para qué sigo? Bueno, pues pide más, no se siente satisfecho. Nuño de Guzmán era un abusivo por naturaleza, y Maximiliano de Angulo dijo: yo, ¿por qué no? También no me quedo atrás. Pide más tamemes, pide muchas cosas, y entonces los dos caciques le dicen: no, ya no podemos, vamos a empobrecer al pueblo, tienen lo suficiente. Y pues obviamente esto no se los hubiera dicho, porque empieza la rapiña. Entonces hay varios testimonios de que empieza así como una especie de corretiza por todas partes, por los montes, por las casas. Van y sacan niños, cargadores, empiezan a tomar presa a la población, sin importar si son mujeres, niños u hombres. Todos van a fungir como cargadores. Y entonces, bueno, se hace un relajo. Hay testimonios de, sobre todo, toman muchos hombres ahí en Sangremal, donde estaba el tianguis, se los llevan, y al final de cuentas siguen, algunos escapan, no contentos, lo que queda del ejército los van persiguiendo por los montes para tomar más y más prisioneros. Y así va continuando hasta que la situación se hace totalmente insostenible. Y obviamente los que no son tomados prisioneros, yo me imagino que un 70% de chichimecas y un 30% de otomís deciden defenderse. Y es aquí lo interesante. Entonces, no hay muchos detalles, pero sí se sabe que toman arcos, flechas, suministros, y van a donde está la base de Maximiliano de Angulo, es la loma de Sangremal, y la atacan. ¿Sí? Se establece un pleito. ¿Y qué pasa? ¿Quién gana? Ganan los de Tlaxco. Maximiliano de Angulo huye, pierde la batalla. Se habla, hay testimonios de que hay 4 o 5 españoles heridos. Incluso encontré un testimonio que habla de un español muerto. Y entonces dejan todo, las cargas, y el puro lo que quedaba del ejército, no sé, porque no hay detalles de la batalla. Huyen primero a Paseo el Alto, que está más cerca, y era zona de Hernán Pérez de Bocanegra,
eran parte de sus territorios, y de ahí Pérez de Bocanegra le sugiere ir a Cámbaro, donde está su base. Ahí los españoles se curan, se restablecen, les prestan hombres, les prestan más hombres Hernán Pérez de Bocanegra, y entonces ya no sabemos, quizás llegan unos 1000 probablemente, porque crece obviamente el ejército, una combinación de Maximiliano de Angulo con Hernán Pérez de Bocanegra. Llega de nueva cuenta a Tlaxco y no hay datos, solamente qué pasa, pero solo se dice que la ciudad es tomada. Se especula que fue a sangre y fuego, y probablemente hubo mucha muerte, no sabemos en qué territorios, pero al menos el primer enfrentamiento sí se produce en la loma de Sangremán, y sí es un triunfo de una alianza de otomís. Fíjense, los otomís se están defendiendo con chichimecas, al revés de la leyenda. Los otomís están con los españoles, y la otra alianza es Tarascos, con españoles pierden, regresa, entonces hay un segundo ataque y Tlaxco es finalmente tomado. Así es, y muy cierto. Y también quiero agregar algo, todas las leyendas, esta parte también histórica, algo que se te pasó a mencionar, fue que ya que toman la ciudad o el poblado, dejan en esta loma del Sangremal una cruz de madera como mojonera para decir hasta aquí está Nueva Galicia. Y todas las relaciones, todas las leyendas siempre cuentan eso. Primero estuvo una cruz de madera. Entonces es lo que les comentamos, se mezcla la realidad con la fantasía de pronto. Sí, la cruz o Sangremal, como les dice, según las crónicas franciscanas, su nombre era Iontlepeque, algo así. Iontlepeque sería, hay tres formas de decirlo. Se puede decir Iontlepeque, así se llamaba la cruz. Entonces sí, hay una cruz, se pone una cruz ahí. Me he encontrado como 20 de los testigos que están aquí, en cualquiera de las relaciones, ya sea las del cacique de Jilotepec o las de Hernán Pérez de Bocanegra, señalan enfáticamente que se pone una cruz ahí en Iontlepe, y luego se pone otra cruz en un cerro que se llama Huicholobos, que parece que es el de Iztaque Chichimecas, y que es el cerro de la cruz, pero en San Juan del Río, donde también hay una pirámide. Y pues y otro, hay otro cerro, dice que hay 3 cerros en forma de renglera, que es los que delimitan los límites de la Nueva España con la Nueva Galicia. Sí, de ahí, de momento no recuerdo el nombre en náhuatl, pero se le conoce como Cerro Azul, y se supone que es el Cerro del Cimatario, porque ahí todavía para el siglo XIX, principios del XX, había pinos. Inclusive me contaba mi abuela que había venado cola blanca, que bueno, con el paso de los años todo se fue desapareciendo, lo fueron pelando al cerro, y bueno, ahora lo vemos así todo pelón, pero antes había pinos ahí, e inclusive les digo, venado cola blanca, que pues todavía en el parque han intentado regresarlo, y si pues visitamos el parque algún día, pues hay una región donde están los venaditos, no se pueden ver así tan fácilmente porque andan en una extensión bastante grande, y entonces, pero ahí están los venados. Sí, bueno, y uno de los puntos aquí penosos que los estoy como guardando es, bueno, ¿qué hizo Connie, no? Peleó y todo, pues aquí en la leyenda pelea valientemente, claro que está del lado cristiano, pero aquí evidentemente está del otro lado, pues que es un cacique en 1531 que se llama Nanacatli. No es todavía ni Fernando Bocanegra, es en 1536 es Fernando Bocanegra, y ya por 1540 ya es Fernando de Tapia. Pero en efecto, Connie o Nanacatli es uno de los entrevistados. Entonces, a una de las preguntas sobre qué es lo que pasó, ahorita sí voy a leer textualmente la respuesta de Nanacatli, que es lo que contó, pero no precisamente va a resultar así muy gratificante, pero es necesario leerlo. Entonces, a la pregunta que se le da, bueno, que si sabía que, bueno, que si había venido Maximiliano de Angulo,
que se había tomado las estancias de Tlaxco y Apapátaro, y que venían a las órdenes de Nuño Beltrán de Guzmán, que esto era muy importante. Nanacatli, muy despreocupadamente a esa pregunta, responde lo siguiente. Aquí trataré de leer porque es un español medio antiguo, y dice: dijo que sabe de ello porque ya venían las aguas, o sea, que ha de haber sido junio, quizás julio, bueno, ya estaba por llover. Supo este testigo, o sea, Nanacatli, que venían cierta gente de a caballo y a pie a correr a esta tierra porque estaba en guerra. Y este testigo, aquí viene lo feo, se fue huyendo de este pueblo, o sea, de Tlaxco, y se metió a una cueva, y que pasaban ahí a 2 o 3 tiros de ballesta del pueblo de Apapátaro, o sea, se fue a unas cuevas que estaban en Apapátaro, término de este pueblo, porque no pudieron por este pueblo, o sea, Apapátaro, no, parece que no pudieron entrar los españoles porque dice que había mucha piedra, mucho pedregal, y ahí no pudieron entrar porque esta tierra es muy mala para los caballos. Y los dichos españoles llegaron a Iztaquichichimeca, o sea, San Juan del Río, y los pusieron en paz, o sea, que se siguieron después de Tlaxco, se sigue Maximiliano de Angulo hasta San Juan del Río y se lo toma. Y luego le preguntan, bueno, preguntando que cómo es que sabe lo que él dice que lo sabe porque así fue público y notorio, y que desde entonces acá ha estado en paz, o sea, desde 1531 a 1536, esta tierra ha estado en paz y sujeta al dicho Nuño de Guzmán, porque después de conquistado pasaron y tornaron a correr todos a este pueblo ciertos españoles que le dijeron a este testigo que se había visto el capitán nombrado Angulo por un nahuatlaco que ellos traían, y este testigo respondió que no, y le pidieron tamemes para ir con ellos, y así se fueron. Bueno, es la conquistación. Son como 15 o 16 preguntas de este cuestionario, aquí nada más estoy respondiendo una. Aquí lo penoso es que, bueno, no peleó con IN, dijeran, bueno, peleó contra los españoles, no peleó, se fue corriendo, y parece que el cacique Chichimeca también se fueron juntos a esconder a las cuevas de Apapátaro. Pero bueno, es que esto lo estamos viendo con los ojos de una leyenda que nos deslumbró, y que bueno, el personaje en aquel entonces no sabía qué tantas cosas iba a hacer, ni lo que iba a crecer su personalidad. Todavía estamos en esta época, pero sí lo mandan a buscar. Yo no sé si exactamente Maximiliano de Angulo y Nuño Beltrán de Guzmán, que después viene aquí a Tlaxco, lo mandan a llamar. Salen de su escondite Olín y Nanacatli o Conín, y les piden, porque así lo hacían los españoles, que sigan en sus puestos, pero ahora de caciques, que era la manera en que se apoyaba el gobierno español, pues con los jefes originales, porque no había muchos españoles que vinieran a gobernar y a cubrir puestos. Y pues salen Olín, el Chichimeca, y Nanacatli, y sí, gobiernan, y en aquel entonces, cuando es el pleito, 1536, hasta ese momento están tranquilos, no se pelean, obedecen a las órdenes de la Nueva Galicia. Bien, bueno, pues es ahora sí que la cereza del pastel en cuanto a la parte histórica. Como podemos observar ya con lo que sucede más adelante, pues Conín era un político muy habilidoso, porque finalmente quedó pues de gobernador, quedó de gobernador, obtuvo los privilegios por parte de los españoles, y vemos pues que hay entonces dos visiones bastante distintas de cómo fue la fundación de Querétaro. También valdría la pena, Raúl, saber qué le pasó a la Nueva Galicia, ¿no? ¿Qué fue de ella? Bien, no, la Nueva Galicia se quedó, obviamente no se iban a despreciar territorios ya conquistados, se consolida como un estado, pero ya como para 1536 me parece, o quizás 1540, se da la orden de que esté sujeta al virrey de la Nueva España, porque antes estaban como independientes y no, y por eso traían un pleitazo de territorios, porque eran muy independientes,
pero luego pues tiene que obedecer al virrey y se sujeta y se une a la Nueva España, pero los pleitos de los límites, esa Nueva Galicia, al parecer era todavía muy independiente en 1565. Pero fíjate que me gustaría hablar de las semejanzas de estas dos historias. No sé, antes de que continúes, algo algo triste para Nuño de Guzmán. Después de que fue un verdadero ogro, un maldito con todos los nativos de aquí, y viendo que pues estaba perdiendo muchos puntos, decide ir a España directamente con el rey para exponer su caso. Pero por cortesía o lo que ustedes quieran, porque no había caminos, entonces tiene que regresar a Nueva España. Se entrevista con el segundo virrey, Luis de Velasco, y en el mismo palacio de gobierno, ahí lo detiene. Le hacen un juicio aquí, pierde, él apela a la corte allá en España, lo envían a España, allá pasa sus últimos años preso y muere allá, después de que pues aquí había fundado pues un reino, ¿no? El reino de la Nueva Galicia. Y ese fue el fin de Nuño de Guzmán y de sus sueños. Bien, pues entonces si quieres, Raúl, pasamos a las conclusiones, ya hablando de las similitudes y todo, también para pues los comentarios y preguntas pues, del auditorio. Ahora sí, como los evangelios de la infancia, ¿no? Mateo y Lucas tienen sus semejanzas también. Vamos a hacer un símil. Hay una batalla, incuestionablemente, la batalla existió. El año es el mismo, 1531. Ya venían las aguas, no me extraña que haya sido en junio o julio, coincidencia, ¿sí? No fue a patadas, mordiscos, incluso yo no me atrevería a descartar que hubiera una batalla a patadas y mordiscos distinto a lo que acabamos de narrar, ya que una vez en un programa con nuestros arqueólogos que dicen que las tierras se fundaban y se desfundaban, ¿no? Iban y venían, llegaban los españoles, tomaban, hacían alardes de posesión, ponían cruces, se iban y todo volvía al estado anterior y otra vez había que volverlos a sujetar. Entonces 1531 hay batalla, en la loma de Sangreval hubo un encuentro, pierden los españoles realmente, pierden los españoles, puesto que tienen que huir a Paseo, donde actualmente a Paseo el Alto, y reponerse y regresar, o sea, es una derrota para los españoles. Y esas semejanzas son dignas de mención, y yo pienso que hasta estas peleas quedaron de alguna manera en la memoria y pudieron alimentar lo que algún descendiente de Nicolás de San Luis Montañez tiempo después tomara datos, copiara y todo, y hiciera esa historia de la relación de Nicolás. Pero también no me atrevo a descartar que hubiera una pelea, una cena del día 24 de julio, allá en la Cañada, donde está el monumento al pan. No, o sea, el que esto esté comprobado no quiere decir que el otro se tenga que dar por eliminado. El problema es Fernando de Tapia en 1531, pues era un indio, todavía era un cacique, no podía ser un español. Y bueno, pues aquí también la cuestión es que la otra sorpresa desagradable es que creen, pues que Tlaxco, Iztaque, Chichimeca y Apapátaro ya tenían dueño. El dueño en aquel entonces era Juan Jaramillo. Esa encomienda ya la había dado Hernán Cortés. Juan Jaramillo, el que fue esposo de la Malinche, la descuidó y la dejó, o mandaba un administrador. Incluso hay unas entrevistas con ese administrador que se daba la vuelta, recibía algunos de los tributos que de mala gana llegaban, pero como que no se adentraban por lo que parecía tierra sin dueño. Por eso vienen los pleitos, porque Nuño Beltrán de Guzmán se metió, al menos en lo que corresponde a estos territorios de Querétaro, con una tierra que ya estaba repartida, que ya había dado en encomienda Hernán Cortés a Juan de Jaramillo, y esas demandas, todos estos pleitos, Juan de Jaramillo estaba atrás del cacique de Jilotepec, puesto que
al ganar, al final de cuentas ellos ganan el pleito como por 1540, él queda como encomendero de Querétaro y así termina la triste historia de este caso, en donde, bueno, un poco resentido quizás Fernando de Tapia o Fernando Bocanegra, pues decide, ok, regresamos a ser sujetos de Jilotepec, pero no te pago, no te mando el tributo, no te desobedezco, no te hago caso, y al parecer esa fue la historia, no hacía caso de las indicaciones de Jilotepec, por lo cual hubo un montón de pleitos por estos desacatos de Fernando de Tapia, que a final de cuentas, como de rebote, vinieron a parar en la independencia, en la conformación del estado de Querétaro, gracias a estos desacatos y obediencias. Finalmente, como por 1620, el rey de España dijo: Querétaro, ni Nueva Galicia, ni Jilotepec, ni nada, se conforma como una entidad autónoma. Yo quizás aquí terminaría yo mi análisis. De acuerdo, Esteban, ¿quieres comentar algo de cierre? Pues sí, yo también soy de la idea de que sí hubo batalla, tal vez no como lo cuenta la leyenda, pero como mencioné muy al principio, y uno puede tomar cualquiera de los dos bandos. ¿Te gusta el romanticismo? Pues disfruta la leyenda, es hermosa. Y solo las grandes ciudades, los grandes pueblos tienen leyendas tan hermosas. La Ciudad de México, pues el águila en un nopal, pues está un poquito difícil de creer. Y me voy al otro lado del mundo, Roma, una loba amamantando a dos seres humanos. Lo más seguro es que con hambre la loba hubiese comido a los pequeños y no los iba a amamantar, ¿verdad? Es como si le pidiéramos al alcalde de Roma que quitara ese símbolo, ¿no? Porque ¿cómo vamos a demostrar si de veras esa loba estuvo amamantando dos bebitos? Y como no se puede demostrar, ¿no? Pues quítenlo. O el águila devorando una serpiente, ¿no? A ver qué tanto se puede probar y lo quitamos del escudo de México, ¿no? Pues como que no, ¿verdad? Y bueno, finalmente, si son más del lado científico, bueno, pues procurar estudiar, no apasionarnos tanto y buscar esa evidencia, porque de que nos falta evidencia, nos falta, hay muchas dudas, muchas preguntas que responder, y pues ahí están los documentos, hay que visitar, bueno, le corresponde a los investigadores, ¿no? Visitar bibliotecas, archivos históricos, para realmente llegar a la verdad. Pues muchas gracias, eso es todo por mi parte. Bien, pues muchas gracias. Ahora es momento. Bien, pues muchas gracias y también por su asistencia y por su apoyo. Y pues ahora es momento de escuchar sus comentarios, preguntas, algo que ustedes quisieran compartir con nuestros especialistas y bueno, pues a ver qué respuestas también. Aquí les pasamos el micrófono a los que quieran tomar la palabra o a hablar fuerte y alto. Déjenme, creo que tienen la misma extensión, ¿eh? Gracias, buenas tardes. Una pregunta sería para los dos. ¿Ustedes en qué concepto tienen a Conin? Porque muchos lo tachan de traidor, otros lo veneran. Para ustedes, ¿cuál es la opinión que ustedes tienen de Conin? Bueno, en lo personal, como diríamos en la actualidad, fue un hombre de su tiempo y como tal con virtudes y defectos, y supo capotear el temporal. Si nos atenemos a lo que dice la leyenda, pues él salió huyendo precisamente de la intervención española en México. Años después lo alcanzaron aquí y en vez de seguir huyendo, se puso a negociar y logró lo mejor para él y su familia. En mi aspecto, nada más me falta mi opinión, es muy elevada porque él sí se convierte guerrero. De hecho, va a conquistar San Miguel, lo que conocemos como San Miguel el Grande o San Miguel Allende. A él se debe la conquista. Él sí llega a formar un ejército y parece que lo acompaña Nicolás de San Luis Montañez y hacen esa conquista de aquellos territorios que termina
en la fundación de San Miguel Allende, que sí se debe a Fernando de Tapia. Era un hombre recio, indiscutiblemente. Se me hace muy ruin juzgarlo por una realidad que apenas estamos encontrando en 1531. Es una personalidad que va creciendo con una gran inteligencia, excelente inteligencia, y el beneficio que dio es muy grande, puesto que actualmente el estado de Querétaro existe gracias a ese comportamiento de no querer dar los tributos, sobre todo a Jilotepec, porque él era partidario de la Nueva Galicia, estaba muy contento con Nuño Beltrán de Guzmán y todo, pero como les quitan el poder y lo trasladan a la Nueva España, él realmente boicotea y boicotea y boicotea, y entonces a él lo llegan a destituir 2 o 3 veces, tiene problemas, pero él se va imponiendo y a final de cuentas también a él le debemos mucho de la construcción de la ciudad de Querétaro. Entonces, mi opinión es de lo mejor para él. ¿Quién más? A ver, aquí ya está. Pues los felicito a los tres por su disposición de dar a conocer parte de la historia de Querétaro. Estuvo muy interesante, espero que próximamente amplíen esta información. Y lo que quería yo preguntarles es, ¿en qué terrenos estaba asentado Tlaxco? ¿En qué parte de la ciudad de Querétaro o del estado? Bueno, eso es como la pregunta del $1,000,000. La única referencia escrita que tenemos donde debió haber estado la posición exacta de Tlaxco se perdió. Es en la relación geográfica de 1582, es la pregunta 16. Manos misteriosas la arrancaron, y no nada más eso, sino al final de esta relación debía haber un mapa que también fue arrancado y se perdió. Se supone que debe de ser la cañada, algunos lo llaman como la cañada, o muy cercano a la cañada. Si recordamos un hilo exterso, se ve como fuego de pelota realmente ese vallecito que queda en medio de los cerros, con sus paredes en diagonal, da la imagen visual de un fuego de pelota así grande. De ahí el nombre, por ejemplo, Otomí Anamaxey, el gran fuego de pelota. O lo que prevaleció, porque había aquí, les digo, una comunidad importante también de purépechas, Queréndaro, también significa eso, lugar de fuego de pelota, y bueno, que después los españoles lo corrompieron, como casi todo lo que no entendían, y le llamaron Querétaro. Yo diría, bueno, así más específico, la cañada, indiscutiblemente, la loma de Sangremal, o sea, lo que es actualmente el barrio de la Cruz, estaba poblado, San Francisquito, y ya de ahí salpicamos, digamos, aquí lo que es el valle, parece que no había nada. En el pueblito por donde está la pirámide hay asentamientos, en la Negreta, en toda esa parte, sí había como varios pueblos que estaban ahí que probablemente se entendían, o sea, eran como salpicaduras, Jurica, Juriquilla, Carrillo, todo eso ya eran pueblos prehispánicos, y ahí estaban, o sea, sí había una conformación media rara, pero había un Tlaxco que sí existía. ¿Quién más? Por ahí había, a ver, esta persona ya desde hace, bueno, sí. La aparición de la cruz, ¿en dónde fue? Según hay una leyenda también. Sí, la aparición se da precisamente el 25 de julio de 1531, casi al final de la batalla. Duró 11 horas, empezaron a las 5 de la mañana, cuando empieza a aparecer el sol. Pues imagínense, estamos hablando de las 4 de la tarde, 4:30 por ahí, que se aparece esta cruz, y es en el Cerro del Sangremal. Y bueno, así también como complemento, Sangremal se le llamó así al cerro, dejó de ser Yolotepeque, porque ahí se mezclaron la sangre española y la sangre mestiza, la sangre otomí y la sangre chichimeca. Sí, no, de hecho hubo una cruz en las dos versiones, ahí en donde actualmente está la cruz, también en la otra versión los españoles lo pusieron a modo de mojonera, dicho por muchos testigos, una cruz de madera que probablemente, bueno, no sé si de piedra o de madera, no se especifica, pero se pone una cruz de mojonera para los límites, para señalar los límites también ahí mismo. Así es que
la respuesta es la misma. ¿Quién más? A ver. Nada más una duda. ¿El nombre de Santiago de Querétaro viene por la aparición de esa leyenda del apóstol Santiago? ¿De ahí lo tomaron? Sí. Sí, recordemos que Santiago Apóstol es el patrono, santo patrono de las Españas, y su grito de guerra era "A por Santiago", sobre todo cuando expulsaron a los moros, recordemos 1492, y cuando llegan aquí a América igual. Además también porque el día en que se funda o refunda la ciudad, pensando que Tlaxcala ya estaba fundada, según esto desde 1446, según la matrícula de tributos de Moctezuma y Vilcamina, pues entonces se toma el nombre del santo de ese día. Al igual está que Chichimeca, que es San Juan del Río, es en honor a San Juan Bautista, que se celebra precisamente ese día, el 24 de junio. Sí, así es, ya la ciudad de hecho se llama Santiago de Querétaro por ese hecho, porque al momento en que aparece Santiago cabalgando en las nubes y cuando la batalla la van ganando los chichimecas, porque la van ganando, curiosamente ahí se semejan. En la versión que yo les conté, ganaron los chichimecas, pero con otomis. Bueno, aquí también en la legendaria también van ganando los chichimecas, pero llega Santiago y entonces todo se detiene, todos quedan admirados, se rinden los chichimecas, bueno, separan las acciones totalmente. Entonces también esa es otra semejanza. ¿Quién más por ahí? Adelante, fuerte. Gracias. Yo quería comentar sobre la similitud, hablando, estamos hablando de la Nueva Galicia. Siempre hemos oído hablar de la Nueva España, y oír de la Nueva Galicia casi no es común escucharlo. Esa coincidencia que hay entre el apóstol Santiago en Galicia, que es el santo patrono allá, y la misma leyenda. Sabemos que las leyendas y las historias muchas veces convergen y a veces no sabemos en cuál acaba, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su opinión al respecto de que la coincidencia que se llama Galicia con Santiago Apóstol? Bueno, sobre Santiago, el señor Santiago, quiero decirte que aquí en México hay muchísimas poblaciones con ese nombre debido al apóstol Santiago. Y bueno, era natural, era su santo patrono. Lo interesante es que en Querétaro nació una fuerte devoción, y no nada más al señor Santiago, sino a la Santa Cruz, desde un principio, así rápidamente. Van hacia el cematario, cortan un pino enorme, lo traen, ponen la cruz de madera, no les gusta a los chichimecas, van un poquito más allá hacia la cañada donde estaban las minas de cantera, traen cantera, fabrican una cruz que tampoco les gusta a los chichimecas, y entonces, bueno, salen una vez una comisión a buscar más canteras de otro tipo para fabricar esta cruz. Milagrosamente, entrecomillado, aquí a media legua, lo que sería ahora la salida antigua a Cuesta China, por ahí encontraron una especie como de hoyanco donde había 5 piedras de cantera. Allí el maestro cantero rápidamente, cuestión de 24 horas, dice la leyenda, construyó una cruz que cuando al día siguiente van a visitarla los principales de aquí de Querétaro y también los españoles, se asombran y les gusta, porque les recuerda mucho a esa cruz que, y esto también lo mencionan todas las leyendas, en el cielo se vio blanca y roja, y la cantera esta, bueno, coincidieron las 5 rocas y por eso consideran que es el primer milagro de la cruz. Y bueno, después se vinieron más milagros, cuenta la leyenda que creció de tamaño la cruz, y bueno, ya sabemos el resto de la historia, ¿no? Ahora cada año andan los concheros por allá. ¿Dónde está ahora? Está como camino a Huimilpan, atrás del Cerro del Cimatario. Sí, está como cerca, 10, 12 kilómetros cuando mucho, que antes de llegar a Huimilpan, como a la mitad. El lugar es muy chiquito, yo ya fui, no encontré nada, un pueblo súper rabón, y como una calle que rodeaba y unas 3, 4 callecitas, no vi nada así que me pudiera recordar que fuera una cabecera prehispánica y todo, pero ahí está, sí, seguramente algo pasó, desapareció
hacen desaparecer a Papátaro. Parece que sí es Fernando de Tapia el que le va restando la información, porque para 1582, cuando sale esa relación geográfica, ya nadie habla de Apapátaro o Sincoque, como le llamaban. Desaparece la importancia. Entonces imagínense, antes quedó el nombre, pero ahí está la población, está cerca de aquí. Sí, esa es esta cruz. Esa exactamente, sí. Ahí está grande, ¿no? O sea, Sí, es está como de grande, pelos, más o aproximadamente, menos. bueno, mencionan que son 2 varas, estaríamos hablando sí, de aproximadamente 2 metros, 2 metros 20. Y también la cruz tiene forma ochavada, o sea, no es ni redonda ni cuadrada, tiene 8 caras, entonces es la misma que está ahí. ¿Alguien más? Pues mira, dicen que creció de tamaño. Puede ser, Bueno, yo no sé. También hay la leyenda de que a pesar de que le raspan, constantemente le raspan material para regalarlo como reliquia, se regenera y mantiene su tamaño desde hace cientos de años. Hay esa leyenda, ¿no? Y bien, pues, ya. Bien, pues muchas gracias nuevamente por acompañarnos el día de hoy y nos esperamos para otros. Gracias. Aquí le pongo el final. Gracias.